Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, ¿verdad? Primero que nada, le damos la bienvenida al Señor, ¿verdad? A su casa. Estamos agradecidos con Él por una semana más que nos ha permitido tener salud, trabajo, bienestar. Y nos permite estar aquí en su casa para venir a adorar y bendecir su santo nombre, ¿verdad? Y le damos la bienvenida a toda la iglesia, a los que nos visitan por primera vez. Veo que todos son de casa, ¿sí? Y gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite estar aquí. En esta mañana el título que le puse al mensaje es «Heme aquí, envíame a mí». El libro de Isaías es considerado uno de los libros, de los grandes libros del Antiguo Testamento. Isaías es considerado un profeta mayor y un profeta mesiánico, porque en Isaías podemos encontrar de que él habla sobre la venida de Jesús, su muerte, su crucifixión, y pues eso se puede ver en el capítulo 53, ¿verdad? Y también Dios muestra de muchas maneras oportunidades, primicias y profecías al pueblo de Israel. Pero ahorita vamos a analizar lo que es la vida de Isaías. Y en el capítulo 1, el libro empieza de una manera catastrófica, por así decirlo. Y lo digo porque en ese momento, en la situación que estaba pasando el pueblo, estaba en rebeldía contra Dios. Y es el problema que en todo momento siempre se ve en nuestras iglesias también, porque ¿cuál es el problema de que siempre hay, verdad? Es el pueblo de Dios siempre lo abandona. Sabemos mucho de Dios, conocemos su palabra, mas sin embargo tomamos decisiones por cuenta propia que a Dios no le agradan. Y teniendo el conocimiento de la palabra que Dios nos ha dejado, ¿verdad? Para podernos dirigir sobre este camino. Pero vamos a leer en Isaías 6:8, que es la lectura bíblica que he delegado para esta mañana, que dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por vosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. En este momento el Señor le estaba haciendo la propuesta del llamado a Isaías, pero para poder entender el por qué el llamado a Isaías, vamos a analizar el contexto y nos vamos a ir al capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 4, dice, «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite». El problema de acá fue la apostasía que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo no quería saber nada de Dios, hermano. El pueblo le había dado de la espalda. Y en ese momento el pueblo de Israel estaba hundido prácticamente en el pecado. Mas sin embargo, en medio de toda la oscuridad aparece Dios como una luz. Imagínense ustedes lo más ruin, lo más sucio que puede existir o que ustedes hayan visto.
Entonces, en ese lugar, ahí Dios llega. Donde nadie se quiere acercar, Dios llega ahí. ¿Por qué? Porque su gracia opaca la desgracia del pecado. Entonces, cuando no reconocemos la enfermedad en nuestro cuerpo, rechazamos la medicina. O sea, ¿qué me queda de entender? Si, por ejemplo, nosotros vamos al médico, no es porque estamos sanos, hermanos, sino porque tenemos alguna dolencia o alguna enfermedad. Entonces, igual pasa con Dios. Cuando nosotros no reconocemos nuestra condición, rechazamos a Dios. Sabemos cómo estamos, pero no lo queremos reconocer. Amén. Entonces, cuando en el versículo 6, dice que no hay cosa alguna sana, es porque ahí nos está diciendo de que no estamos bien ante el Señor. O sea, no hay nada sano en nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, todo está podrido prácticamente. Y hoy en día, hermanos, existe gente mala. A veces hacemos cosas buenas, pero lo hacemos por egoísmo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza interna no ha sido transformada. Aunque nosotros hagamos las cosas buenas, eso para el Señor no es grato porque no estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad. Entonces, ahora, Dios no nos trata como nosotros lo merecemos. ¿Por qué? Porque si Dios nos tratara a nosotros como nosotros en realidad merecemos, nosotros ya no existiéramos, hermano. Porque la manera en la que Dios nos trata a nosotros es como es Dios. ¿Y cómo es Dios? Dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, de que Dios es amor. Entonces, por su amor y su misericordia, Dios nos trata de otra manera. Hacemos cosas buenas, Dios nos ama. Hacemos cosas malas y Dios nos sigue amando. Amén. Vámonos en el versículo 16. Ahí vemos que Dios se acerca a su pueblo no para condenarlos, sino para transformarlos. Dice así: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como la carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios aquí dice, hermanos, que la medicina aquí está, pero Él no nos va a obligar a tomarla. Amén. Lo enternecedor de este versículo es de que Dios se acerca cuando más hundido estamos en el pecado. Y muchas personas piensan de que Dios se aleja en esos momentos. ¿Por qué? Lo que pasa de que nosotros creemos de que Dios nos trata como los seres humanos tratan. ¿A qué me quiero referir con esto? Les voy a poner un ejemplo. Las personas se acercan a donde miran personas con buen parecer o que traen beneficio, o sea, ven lo mejor. Pero cuando ven lo peor de uno, se alejan y se apartan, ¿sí o no? A veces decimos,
este hermano me agrada porque cuando ando con él, pues me siento agradable, me siento bien, me lleva aquí, me hace esto, lo otro. Y cuando esa misma persona cae en pecado, hermano, yo le aseguro que la mayoría de sus amistades o seres queridos cercanos se le apartan y se alejan. ¿Por qué? Porque empiezan a señalar. Y hay algo que tenemos que entender, que cuando la gente se aleja y ve lo peor de nosotros, Dios se acerca y nos da lo mejor de Él. ¿Y qué es lo mejor de Él? Su perdón. Y a veces, hermano, nos dejamos llevar por el sentimiento y pensamos de que Dios se aleja de nosotros. Y cuando nosotros pensamos que Dios se aleja, es cuando más cerca está de nosotros. Ahora, yo voy a hacer una pregunta y quiero que se la respondan entre ustedes mismos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué significa Dios en nuestras vidas? Ahora que ya se respondió esa pregunta, les voy a decir algo. El Dios en quien nosotros creemos es el reflejo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos divorciar la experiencia de nuestra creencia. Por ejemplo, si yo creo que Dios es un Dios lejano, entonces, ¿eso qué significa para mí? Si Dios no está en mi corazón, yo puedo vivir y hacer aquí en este mundo lo que yo quiera. ¿Sí o no? Ahora, pero si yo creo que Dios es un Dios cercano a mí, mi relación con Dios es estrecha. Y van a hacer cambios en nuestras vidas que son positivas. La experiencia y la creencia van de la mano. Amén. No podemos decir, oh, Dios es todopoderoso, cuando sentimos miedo de una mala experiencia que estamos viviendo. Entonces, ¿de qué Dios todopoderoso estamos hablando? ¿Sí me entienden? Y a veces las personas, los seres humanos, somos un poco incoherentes, porque en nuestra experiencia y lo que creemos no coinciden, y no debería de ser así. Entonces, en medio de todo esto que hemos estado hablando, aparece Dios a su pueblo para poderle ofrecer el camino o la medicina por lo que ellos están pasando, ¿sí o no? Que es la rebeldía, la apostasía en ese momento. Ahora vamos a irnos hasta el capítulo 6, en el versículo 1. Ahora que ya entendemos el contexto de por qué Dios se acerca a Isaías para poder desarrollar un ministerio profético, Dios se acerca aún en lo terrible, cuando se aleja las personas que menos esperamos, es cuando Dios se acerca a nosotros. Y leemos en el versículo 1 del capítulo 6, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, de labios y habitando en medio de pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Qué impresionante habrá sido eso. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado de altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa,
y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, en el versículo 1 comienza diciendo, en el año del rey Urías. El rey Urías, cuando el rey Urías murió, fue cuando empezó es toda la rebeldía que el pueblo tenía. Mas sin embargo, el rey Urías fue un hombre bueno, recobró mucho territorio y puso a la ciudad de Judá con renombre. Pero al parecer la prioridad puede llevarnos a la debilidad. Y la debilidad en muchas ocasiones puede revelarnos nuestra mayor fortaleza. Aquí estoy haciendo un cruce de palabras, pero lo voy a explicar. La prosperidad puede llevarnos a la debilidad. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos bien, en muchas ocasiones nos olvidamos del Señor. Tenemos trabajo, tenemos familia, tenemos salud. Nuestra relación con Dios es flaca y esperamos que venga una enfermedad fuerte y ahí nos damos cuenta cuánto oramos al Señor. A veces llegan situaciones difíciles a nuestras vidas y ahí nos damos cuenta qué tan independientemente somos de Dios. Y en resumen, esperamos que nos pase algo malo para poder entender que sin Dios pues no somos nada. Qué difícil es buscar, hermanos, a Dios de la misma manera cuando estamos en la prosperidad que cuando estamos en el fracaso. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas que nos acompañen siempre y no las quita, y pensamos que Dios nos está castigando, pero más no sabemos de que esa situación difícil que pasa en nuestra vida es la que nos permite estar en conexión con Dios. Han habido casos de que personas dicen, bendito el cáncer, bendita enfermedad que me acercó a Dios. Y a veces cuando menos esperamos llegar a los pies de Cristo, es cuando Dios está obrando y nos impresiona de esa manera. Porque en muchos casos hay familias de que lo tienen todo, materialmente hablando, pero no tienen a Cristo en su corazón. Y les pasa algún suceso trágico y ese proceso trágico en sus vidas le permite llegar a los pies de Dios. Ahora, en medio de toda esta apostasía, Isaías estaba en el templo. Y ahí él ve la presencia de Dios frente a frente. Es impresionante porque no todos los profetas pudieron estar en la presencia del Señor, en el trono de Dios. Uno de los profetas, además de Isaías, uno de los que estuvieron en el trono del Señor fue Juan y Daniel. Y yo me pregunto cómo el Señor pudo interesarse tanto en una persona pecadora como era Isaías en su momento. Cómo Dios pudo aferrarse a personas que estaban en rebeldía contra Él, no querían saber absolutamente nada de Dios. Mas sin embargo, ahí llegó Dios en medio de la apostasía que tenía el pueblo en ese momento. Ahora, cuando Isaías vio la santidad de Dios, él entendió algo. Él entendió que cuando el ser humano
mira la grandiosidad divina, reconoce su pequeñez humana. Analice bien esto. Cuando el ser humano mira la grandiosidad divina, reconoce en ese momento su pequeñez humana. Ahora, ¿por qué digo esto? Isaías, en ese momento, cuando está en la presencia del Señor, él se siente miserable. Él se siente un vil pecador. ¿Por qué? Porque entre más cerca estamos del Señor, más de cerca miramos nuestras imperfecciones. Entonces, cuando Isaías llegó a la presencia de Dios, la luz de Dios le mostró a él qué tan imperfecto era, qué tan pecador era. Y él se sentía de una manera que no se merecía estar delante de Dios. Entonces, en ese momento Isaías entendió que todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel estaba mal. Ahora, Dios busca a este tipo de personas miserables, débiles, pero que reconozcan que sin Dios no son nada. Dios no levanta a las personas que tienen, hoy en día, no levanta a personas que se creen la gran cosa, por así decirlo, o que tengan títulos o que tengan capacidades. No, porque Dios lo que Él quiere es levantar a personas y Él mismo los capacita en el proceso. ¿Para qué? Para que el que pueda ser exaltado sea Dios, porque Dios es un Dios celoso. Y no que sea exaltado los logros y capacidades que tenga esa persona. Ahora, lo interesante es que cuando Isaías está confesando su miseria, Dios está en silencio. Ahora, Isaías dijo: yo vi al Señor, el Señor me vio a mí, pero me sentí perdido y Él me rescató. Vino un buen serafín a mí y me dijo: yo voy a quitar tu culpa, voy a borrar tu pecado, tu pasado, y a perdonar tu pecado. Hermanos, no hay nada mejor en esta vida que confesar de que Dios nos ha perdonado nuestro pecado. Porque sabemos de que sin Dios no somos nada. Y después de que Dios escuchó a Isaías, Dios le muestra una misión. Gracias, hermano. Ahora, Dios le muestra una misión, pero yo le voy a decir algo. Aquel que ha recibido el perdón de Dios y ha tenido una experiencia, es imposible poder rechazar y divulgar el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la relación con Dios es similar a un matrimonio. Un matrimonio no funciona si el amor es en secreto, porque cuando uno está enamorado, uno lo anda divulgando en todos lados, presume a su pareja. Entonces, es igualmente con Dios. No podemos tener un encuentro con Dios y quedarnos callados. O sea, lo mejor es poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, poder dar testimonio de cómo Dios nos ha transformado y poder mandar el mensaje a las personas que necesitan un encuentro con el Señor. Y si se fijan bien, en el versículo 5, cuando Isaías recibe la misión de Dios y él le dice: heme aquí, envíame a mí. Antes de él decir: heme aquí, envíame a mí, él dice: ay de mí. Él reconoce su condición, hermanos. Él reconoce que estaba hundido en el pecado. Él reconoce
la situación por la cual estaba pasando el pueblo de Israel. Y Dios le da esta oportunidad a Isaías, y Isaías no la desaprovecha. ¿Por qué? Porque aquel que tiene un encuentro con Dios no se puede quedar en silencio. Ahora, hermanos, yo les voy a decir algo. La mayor muestra de egoísmo es tener la medicina y no regalarla o no darla al que la necesita. La mayor muestra de egoísmo de un cristiano es tener esperanza y no compartirla con los que lo necesitamos. A veces no entendemos la misión de que Dios nos ha puesto aquí en esta tierra para poder compartirla y poder predicar su palabra. Pero nosotros tenemos que entender que nosotros hemos sido llamados para poder ir a las naciones y predicar su palabra, dar su mensaje de salvación, porque hay mucha gente que todavía no conoce de Dios, lastimosamente, y mucha gente se está perdiendo por eso. Pero sabemos y entendemos de que cuando Dios nos hace el llamado y queremos y nosotros aceptamos su llamado, Dios nos capacita y nos envía para poder predicar su palabra. Ahora, hoy Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿a quién enviaré? ¿Cuántos estarían dispuestos a decirle a Dios, heme aquí, envíame a mí? ¿Cuántos creen de que Dios nos acompaña en todo momento, claro, pero a veces sentimos de que estamos solos, pero la Biblia nos enseña de que Dios trabaja en silencio, y cuando Dios trabaja en silencio es cuando mejor salen las cosas. Aunque nosotros creamos de que estamos solos, Dios no nos deja solos, hermano. Y antes, ya para terminar, quiero entonar una alabanza y el hermano Mercado, por favor, después nos acompaña para poder orar. Quiero entonar una alabanza para honra, gloria de Dios, y que espero, hermano, en el Señor de que este mensaje le haya sido de bendición para nuestras vidas y que hayamos entendido que el llamado de Dios no es casualidad y que Dios siempre en cada una de nuestras vidas tiene un propósito el cual Él quiere cumplir. Milton, por favor, gracias. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos
aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. La mies es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Hermanos, algo importante que nosotros como iglesia adventista tenemos es la obra misionera. Si la obra misionera no existiera, yo creo que es una de las ramas que más vidas ha alcanzado. Y sabemos de que Dios obra grandemente mediante de ello. Y por eso siempre tenemos que decir, heme aquí, envíame a mí. Porque sabemos que si nosotros no tomamos la iniciativa para poder ir por esas personas que necesitan de Dios, nadie lo va a hacer, hermanos. Así que nosotros tenemos que tomar el primer paso y poder ir por las personas que necesitan de Dios. Amén. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí, yo iré. Espero que este mensaje se haya podido entender, hermanos. Todo esto ha sido para la honra, gloria de Dios. Amén. Invito a mi hermano Juan a que pueda orar por nosotros. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a orar.
Amante Padre Celestial, en esta mañana hemos reconocido que, así como Elías, hemos sido enviados a aquellos que andan sin rumbo y sin dirección. Porque de gracia nos diste y tú quieres que de gracia también demos. Amén. Ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, a poder testificar acerca de ti y que, Padre eterno, estas bancas que están llenas, muy pronto empiecen a llenarse para honra y gloria de tu nombre. Estamos en una situación difícil, Padre. Por eso te pedimos que santifiques nuestras vidas, santifiques nuestros corazones, nuestros labios, así como hiciste con Isaías, y podamos decir, heme aquí, envíame a mí. Amén, Señor. Padre bendito, cada uno de tus hijos que hemos llegado aquí a tu iglesia, en un poco tiempo, Padre bendito, que tú nos pongas a alguien en el camino para que podamos estudiar con ellos, nos podamos hacer amigos y podamos traerlos a tu iglesia. Amén, Señor. Y que pronto, cuando vengas en las nubes de los cielos, en majestad y gloria, podamos presentarte como ofrenda a todos esos profetas. Amén, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.